La siguiente diapositiva ahí nos muestra. Exacto, ahí. Entonces, el pacto intrinitario, la salvación planeada. Entonces, algún hermano que por favor lea Hebreos 13:20. Puede tomar el micrófono algún hermano. Y vamos a empezar a leer los textos que se encuentran ahí a modo de resumen. Cuando miramos los textos o cómo demostramos el consejo eterno de redención, los hablamos en diferentes bloques. Los hablamos desde los pasajes que demuestran que Dios fue ordenado desde la eternidad para la obra que hizo. Vimos los pasajes los cuales Cristo sobre la tierra habla de una previa comisión recibida por el Padre a la cual estaba obligado. Vimos también entonces los pasajes que hablan de la provisión determinada, es decir, de que Dios ha provisto o ha dado la provisión de su Hijo en relación a la expiación. Y esto, digamos que ese es un resumen de los pasajes que venimos hablando. Entonces, ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 20? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces estamos hablando que esa planificada o esa obra planificada, está diciendo el autor que esto que hizo el Señor, el Dios de paz, que resucitó a los muertos de nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué? De lo que se denomina el pacto ¿qué? Eterno, que es lo mismo de lo que estamos hablando del consejo eterno de redención. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Son versículos para tener en cuenta en el desarrollo el consejo eterno de la redención demostrado. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Si no, entonces el hermano asistente entonces las lee. Si alguien no lee, entonces el hermano que tiene el micrófono lo lee, por favor. Juan 17, 1 y 2 1 y dice: 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ¿quién se los dio? El Padre. ¿A quién se los dio? Al Hijo. Ese es el hecho desde que la eternidad el Padre le dio a su iglesia al Hijo. 17:6. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de que hay una salvación, hay un grupo de personas, y ese grupo de personas los da ¿quién? El Padre. ¿A quién se los da? Al Hijo. Siguiente versículo. 17:7. Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, El 8. porque las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Si notan ustedes, las cosas que me has dado proceden de quién. Y las palabras que me diste. Entonces Dios da, Dios provee, las palabras que Dios le da, es una relación eterna entre quién y quién. Entre una relación eterna entre el Padre y el Hijo. Y han creído que tú me has enviado o que tú me envías. Entonces es una comunión o una relación entre el Padre y el Hijo. Una relación dada ¿cuándo? En la eternidad, ¿en relación a qué? Al propósito. ¿Cuál era el propósito? La salvación. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, lo mismo comportamiento. ¿Por quién ora el Señor? Por los que son del Señor, los que el Señor le da. O sea, ¿por quiénes? Por los que me diste. Ahora, 18. Como tú me enviaste al mundo,
así los envió al mundo. ¿Quién lo envió? Dios el Padre. Esto es un acuerdo, ¿qué? Intratrinitario. Y hay muchos más. Sigamos leyendo, por favor. Ese es el resumen. Ya los habíamos dividido en 3 bloques, ¿no? Pero esto ya es el resumen de los versículos, como para que tengan claro los versículos y la argumentación teológica en relación a esta parte. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí estamos viendo una relación preexistente, ¿no? Eterna, antes de que el mundo fuera hecho. Ese es el punto acá, ¿no? Siga, hermano. Primera de Pedro 1:18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, entonces, ¿dónde está ahí el punto? Está subrayado y en negro, ¿no? ¿Destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue el propósito? ¿Cuándo fue la gracia? ¿Cuándo fue la planificación? Según el texto. Antes de los tiempos de los siglos. Y el último, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces ahí vemos todos los versículos, y hay muchos más en relación al pacto intratrinitario. Muy bien, entonces apaga si quieres. Vamos a pasar a finalizar o a concluir todo lo que es el pacto eterno de redención. Y vamos a finalizarlo con las aplicaciones del consejo eterno de redención. La aplicación del consejo eterno de redención para los que escriben. Y un subtítulo entonces de esta aplicación sería la implicación teológica del consejo eterno de redención. La implicación teológica. Ahora, esta verdad es todo lo que hemos visto en relación a lo que significa el consejo eterno de redención, el plan eterno de la Trinidad junta en la eternidad pasada, tiene una gran influencia por una pregunta particular. Y la pregunta sería, ¿por quiénes murió Cristo? Si hemos de ver la obra de Cristo de una manera bíblica, nunca debemos separar esta obra del eterno acuerdo entre las personas de la deidad. Es decir, el acuerdo eterno de redención se planificó con un propósito específico. El Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, no vino al mundo con un propósito personal independiente, como si estuviera con un propósito separado del eterno propósito del Padre. No vino, en este caso, no vino con una idea de que Él venía al mundo para hacer posible la salvación de algunos, sin estar seguro de que todos los que iba a salvar. Es decir, el Señor Jesucristo no vino con una cosa independiente para mirar a ver quién podría ser salvo. No. Él vino con una comisión ¿de quién? ¿Quién lo comisionó? El Padre. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían un propósito igual, idéntico, se identificaban como una sola deidad en un pleno propósito, no de forma independiente. Y ese propósito era un propósito no al azar, sino un propósito ¿qué? Específico. ¿Cuál era el propósito específico? Asegurar la salvación de ¿quiénes? Según lo que hemos leído acá,
de todos los que el Padre ¿qué? Le había dado, ¿no? Por eso entonces el ángel pudo decir en el anuncio del nacimiento de Jesús, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. ¿Y quiénes entonces estos? La iglesia, los que el Padre le dio. ¿Le dio cuándo? En el consejo eterno de redención. Algunas iglesias, particularmente la Iglesia Católica, trata de mostrar la obra redentora de Cristo casi como a Dios un Padre o un Creador iracundo, y a Jesucristo como misericordioso. Entonces como que Jesucristo hace la obra para tratar de que el Señor Jesucristo no siga de mal genio, como que Él es el que hace la obra, pero de una manera independiente. Esa forma de percibir el Evangelio es equivocada. O así uno la percibía de niño. Cuando usted ve, por ejemplo, las películas de Semana Santa, ¿usted qué pensaba? Usted pensaba, uy, tremendo lo que está sufriendo el Señor Jesucristo, que era tan noble, ¿no? Y uno piensa, ¿por qué fue permitido? Bueno, pues para perdón de qué, de los pecados. Entonces uno piensa que el iracundo, ¿quién es? Dios. Y el Señor dice, no, espere, el Señor Jesucristo dice, espere, yo trato y yo voy a tratar de salvar a los pecadores. Ahora, después de que terminan todas estas películas y toda esta imagen que se muestra, se da cuenta que las personas tampoco es que concurran al Señor. Es decir, la gente no viene a Cristo. Entonces, ¿qué está pasando? Uno piensa, es un Dios inflexible, es Jesús de alguna manera el noble que hace esta entrega, pero los hombres tampoco, digamos, la reconocen. Es decir, aquí vemos en la obra expiatoria desde la concepción católica y de muchos protestantes, un Dios que débil, que hace una obra de un carácter fuerte y malgeniado con el pobre de su hijo, pero tampoco nadie se convierte, sino ¿quiénes? Sino de vez en cuando el que quiera venir. Entonces de ahí las ideas de que yo estoy aquí en la puerta y llamo, por favor dé la oportunidad al Señor, el Señor como una cosa débil, pequeña, tratando de que la gente se convierta. Lo que estamos viendo en el Consejo Eterno de Redención es otra cosa. Estamos viendo a un Dios eterno, amoroso, y la salvación de parte de ¿qué? De la Santa Trinidad, a un Dios Padre que está manifestando ¿qué? Amor. El Dios eterno manifiesta amor, y esta expresión de amor, ¿en quién se ve? En su Hijo Jesucristo. ¿En qué parte? En su obra expiatoria. Y esta evidencia del amor de Dios en su obra de salvación se ve evidente en la aplicación de la salvación por el poder del Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Entonces estamos viendo que la Trinidad en una obra específica que se da desde la eternidad es la obra de ¿qué? De la salvación. Entonces, ninguno de los suyos se perderá. ¿Por qué? ¿Cuál es la implicación teológica del Consejo Eterno de Redención? ¿Cuál es la implicación teológica? Que Dios preserva su ¿qué? Su pueblo, su iglesia, desde el comienzo hasta el final. Desde la eternidad Dios mismo, en su misericordia y en su bondad y en su amor, desarrolló el plan específico para salvación de su iglesia. ¿Siendo injusto Dios? No. Cumpliéndose su acto de amor, dejando a los hombres, a los que no son salvos y se perderán finalmente en su propia condición, pero salvando en algo que solo proviene del amor divino, nada en el hombre, nada en nosotros, salvando a una iglesia para sí. Entonces, ¿por quiénes murió Cristo? Estamos viendo que es una salvación específica. No es, vamos a ver quién se salva, como piensa el arminiano, ¿no? Vino el Señor Jesucristo, murió en la cruz, se murió en la cruz y después de morir, bueno, ahora sí ya hice yo el 50%. Ahora a ver quién hace el resto. ¿Cuál es el resto? Pues recibir, hacer la oración de fe,
los católicos en bautizarse o en guardar los sacramentos. Entonces muchos piensan, ahora ustedes haga el resto del porcentaje para la obra de salvación. No. Ahora, ¿quién quiere venir a Cristo? Según las Escrituras. Según Romanos dice que nadie quiere, no desea, no les agrada. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Eso es lo que dicen las Escrituras. No hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor. Entonces, aquí vemos que hay un propósito o un acuerdo eterno entre la Trinidad, y ese acuerdo es que salvar. ¿Salvar a quiénes? A un pueblo para sí. Ahora, esa es la implicación teológica de lo que estamos viendo en el consejo eterno de redención. Ahora, la implicación personal o las implicaciones personales. Esta doctrina enfatiza la grandiosa y eterna naturaleza del amor de Dios para con su pueblo. Es decir, no solo el amor del Hijo, sino también el amor de Dios Padre. Nunca, es importante tener en cuenta esto, debemos pensar en la obra del Hijo como separada del propósito del Padre, como les decía un momento. Nunca podemos pensar que es el Hijo que trata de hacer una obra, pero está fuera del plan que Dios mismo había determinado. No podemos pensar en la obra de Cristo como una obra que de alguna manera muestra a un Dios airado que no quiere mostrar misericordia. No podemos verlo de esa manera, porque la salvación parte ¿de quién? De Dios Padre, de Dios mismo en el consejo eterno de redención. El mismo Dios envía. Cuando pensamos en la Trinidad, nunca debemos concebir al Padre como un agente pasivo, que de alguna manera es forzado por el Hijo a salvar a los pecadores por la obra redentora del Hijo. No debemos pensarlo como un agente pasivo. Las tres personas de la deidad tienen cada uno un papel único en la obra de la redención. Y todo empieza ¿con quién? Con el Padre. El Padre eligió a su iglesia. ¿Con qué propósito? Para salvación. El Hijo hace una obra ¿de qué? De redención. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a aquellos que Cristo redime, regenerándolos y trayéndolos a través de la fe y el arrepentimiento. Nunca debemos pensar en la Trinidad como que cada uno de sus miembros tiene propósitos diferentes. No, es el propósito eterno de Dios. La Biblia nos dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Este acto propiciatorio significa que en su muerte Él estaba apaciguando, ojo a esto, la santa ira de Dios sobre su pueblo. Este es el corazón de la expiación. Él estaba apaciguando la santa ira de Dios sobre su pueblo. Pero esto no significa que la propiciación, digamos, convirtió la ira de Dios en amor. No significa que el Señor Jesucristo entonces vino a la cruz y hizo la obra de propiciación, y el Dios airado se convirtió en un Dios amoroso. Ese no es el punto. El amor de Dios fue el que proveyó la propiciación. ¿Me hago entender? Es decir, no quiere decir que el Hijo hizo este sacrificio expiatorio, ese sacrificio de tal manera que su obra expiatoria hizo que el Dios airado se convirtiera en un Dios que amoroso. Esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es que el Hijo hizo un acto de propiciación, porque ese acto de propiciación, ¿de dónde proviene? De un Dios amoroso que está airado con el pecador, pero es un Dios amoroso desde la eternidad. ¿Me hago entender? No es que estaba airado y entonces lo convertimos en amoroso. No, Él hizo el plan en su amor eterno, pero ese plan lo desarrolló
Y claro, en ese amor eterno, porque Dios es santo, también actúa ¿qué? ¿O existe qué? La ira de Dios. Pero parte de un corazón sano, santo y amoroso. Entonces, es el propósito eterno de Dios, es su justicia, la ley y la gloria. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Dónde está el micrófono? ¿Se fue? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí estamos viendo que hay una consistencia clara. Entonces, aquí está hablando del amor de Dios, que proveyó ¿qué? Propiciación, ¿cierto? Entonces, es su propósito eterno y esa propiciación o esa obra de Cristo en la cruz, ¿con qué es consciente? ¿O por qué es efectivo? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué atributo de Dios? Por la justicia, ¿cierto? Y por la justicia, entonces, ¿qué obra de Dios es congruente con su justicia? No. Lo que veíamos en el pacto de Moisés. La ley. La ley es congruente con su justicia, ¿cierto? Ahora, entonces estamos viendo la ira de Dios, la caída entonces, la justicia, la ley y la gloria. Es decir, su carácter es absolutamente santo. Entonces es su gloria que Él mande a su Hijo Jesucristo como un acto de propiciación, apaciguando su ira, poniendo en Él la justicia, es decir, en Cristo Jesús, para que esta justicia pase imputada al creyente y nosotros podamos ser justos. Pero todo esto es planificado como un acto de amor desde la eternidad. Como dice John Murray, una cosa es decir que el Dios airado es hecho amoroso, porque es totalmente falso, y otra cosa es decir que el Dios airado es amoroso, eso es verdad. Pero también es verdad que la ira por la cual Él está airado es pacificada, ¿por qué? Por la cruz. La cruz es la que apacigua la ira de Dios. Y esta propiciación es el fruto de su amor que Él proveyó. Y también vemos entonces que esto fue planeado ¿desde dónde? De la eternidad. Ahora, ¿por qué es una implicación personal? ¿Saber esto acaso, que fue planeada desde antes de la fundación del mundo, no nos debería mover a ser humildes delante del Señor, a tener una condición de asombro, estar asombrados del poder de Dios y del amor y de esa misericordia bondadosa, no solamente desde un ambiente religioso donde decimos Dios es bueno, Dios es misericordioso simplemente porque no nos falta el pan? Hasta los incrédulos manifiestan que Dios es bueno. Hay personas que manifiestan que Dios es bueno. Un católico puede manifestar que Dios es bueno y puede decir, no, Dios es bueno porque no me ha faltado el pan. En el creyente, el Dios es bueno, el Dios es misericordioso, es de asombro, porque ve un poder de Dios, ¿desde dónde? Desde la eternidad planificada con un propósito de salvar a hombres pecadores desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que vemos que no hay nada en nosotros que pudiese haber hecho que fuéramos salvos. ¿Eso a qué nos lleva entonces? A humildad. A humildad. Se acaba la soberbia.
Se acaba el orgullo para el hombre entendiendo estas doctrinas. No puede sino reconocer que es pecador, que no había nada en él que hubiese hecho que pueda alcanzar la justicia divina, sino es por un plan eterno de Dios, y ese plan es un plan de perseverancia. Y el creyente que ya es cristiano, o a los creyentes, nos hace pensar que si hemos llegado a este punto, no ha sido por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos querido salir del camino? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido hacer nuestra voluntad y no seguir en el Evangelio de nuestro Señor? Muchas, muchas. ¿Por qué estamos acá entonces? No, porque yo soy una persona que leo mucho la Biblia y soy muy juicioso en oración. ¿Sí? Porque Dios ha provisto la forma de preservarnos desde la eternidad, desde el plan eterno de redención. Eso entonces hace que nuestros corazones se humillen y entendamos que lo que somos, lo que pensamos, nuestros deseos, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro viene de Dios mismo y de su plan eterno. Todo en Él, nada en nosotros. Esa es la realidad de la gracia y el plan de Dios. Entender esta doctrina, queridos hermanos, nos lleva a reconocer un poder de Dios sobrenatural, especial, diferente, que consuela nuestros corazones, que consuela nuestras almas y nos lleva a una esperanza en gloria, a un Dios totalmente efectivo en su salvación para liberar a los cautivos. Y el último entonces, provee la base para la certeza absoluta y seguridad de nuestra salvación final y completa, de principio a fin. Es decir, el pacto eterno de redención provee bíblicamente el hecho en el desarrollo salvífico de que los que son del Señor serán preservados hasta el final. A veces cuando estoy dando clases en algún seminario o en el colegio, las personas dicen, a ver, ¿cuáles son los versículos que apoyan que la salvación se pierde y cuáles no se pierde? Entonces cogen a contrastar una cuestión de versículos cuando el punto no es, aunque se puede hacer, y tenemos mucha argumentación, sino que el punto es la concepción teológica, ¿me hago entender? Es decir, que estamos hablando de un desarrollo de salvación y estamos hablando de un plan eterno. Tenemos que partir de ahí. Si estamos hablando de un plan eterno, entonces tenemos que hablar de una preservación de ese plan. Que Dios no va a hacer las cosas como plan B. Entonces viene Adán y Eva, cayeron, bueno, ahora plan B es salvar a Cristo. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se rebeló, entonces plan B los gentiles. Entonces no es buscando plan B, plan C, plan D, sino que es el plan que desde el principio. Entonces no solamente es coger, uno ve la gente, coja este versículo, coja este otro versículo, no, es la concepción teológica. En ese sentido tenemos que desarrollar nuestra doctrina bíblica y histórica. Listo, hermanos, el próximo en 15 días empezaremos, aquí concluimos con el pacto eterno de redención y empezaremos con la unión con Cristo y cómo se relaciona esta unión con Cristo con la expiación. Vamos a ver entonces la realidad de la unión con Cristo y cómo es profetizada en el Antiguo Testamento, cómo se desarrolla con el creyente, aún con el que todavía no es salvo, pero ha sido dado desde la eternidad. Es bien interesante eso. ¿Cuál es la relación misteriosa o mística de Cristo con el elegido que todavía no es creyente? ¿Sí se animan, hermanos? Bueno, vamos a orar al Señor entonces. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido bondadoso con nosotros. Terminamos esta parte de soteriología, Señor, en su primera instancia o su primera unidad, que es el plan o el acuerdo o el pacto, como lo pueden llamar algunos, eterno de redención. Se ha llamado pacto, se ha llamado acuerdo intratrinitario o consejo eterno, como lo llaman algunos otros teólogos. La realidad es que se trata de una elección en la eternidad,
de un acuerdo para salvación de la deidad, un Dios, tres personas, en un actuar con un propósito, salvar a su iglesia. Ahora, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para poder comprender la unión con Cristo y cómo se relaciona esta unión con la obra expiatoria. Sabemos, Señor, que tú obras en la salvación y descansamos en ese obrar. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, pueden pasar a tomar aromática y ya regresamos en 10 minutos.